Muy buenas noches, estimado auditorio. Bienvenidos a Atendiendo Puentes. El día de hoy tenemos a Rubén Luengas entrevistando a la doctora Irma Heréndira Sandoval. Rubén, ya estamos al aire. Rubén, pues tú conduces la entrevista y yo opero controles. Irma, bienvenida a Radio La Nueva República. Me da mucho gusto que estés de nuevo con nosotros. Muchísimas gracias, querida. Estoy a sus órdenes y muy contenta también de estar de nuevo en esta importante frecuencia. Bien, pues también te saludo, Irma Heréndira Sandoval, con mucho gusto. Me encuentro ahora aquí en la Ciudad de México. Pronto yo estaré viajando de regreso allá a la Ciudad de Los Ángeles, aunque ahora ando parte México, parte la Ciudad de Los Ángeles. O sea que un fuerte abrazo, gracias por aceptar esta entrevista aquí con Tendiendo Puentes. Te saludo también a ti, Mona Lisa, y a la audiencia. Obviamente, a mí no me gusta entrar con muchos rollos de los currículum, de la trayectoria, en fin, pero es importante para quienes sean medios despistados que estamos con una persona que está perfectamente bien amueblada académicamente. Irma es doctora en ciencia política por la Universidad de California de Santa Cruz, licenciada en economía, esto es por la UNAM, y licenciada en sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. También es maestra en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en ciencia política por la Universidad de California. Pero dentro de todo esto de su trayectoria académica, Irma Heréndira Sandoval ha tenido una particular inquietud, que es el tema de la corrupción, y ha estado investigando también dentro de la UNAM y de todas otras esferas precisamente sobre este fenómeno que tanto daño le hace a los individuos en lo particular y a la sociedad en su conjunto. Y precisamente de manera reciente Andrés Manuel López Obrador, al presentar a quienes serían los integrantes y las integrantes de su posible gabinete en caso de llegar a la presidencia tras las elecciones de este 2018, bueno, pues Irma ocuparía la importantísima, neurálgica, fundamental Secretaría de la Función Pública, esa que tuvo este señor Virgilio Andrade, que terminó exonerando a Peña Nieto, a su esposa, a Videgaray, diciendo que no había ningún tipo de conflicto de intereses con el grupo IGA. Precisamente esta Secretaría de la Función Pública pues hace la acción de vigilar, de garantizar una manera de defender a la sociedad misma de que los servidores públicos y a veces pseudo servidores públicos efectivamente estuviesen cumpliendo una labor de servicio público y no de servirse con la cuchara grande, como tenemos tantos años en México de políticos que se han servido con la cuchara grande, a tal grado que México, parafraseando una cosa que alguna vez dijo López Portillo, pero llevado a este terreno, de norte a sur y de este a oeste, México está crucificado por la corrupción, una corrupción que se ha venido coagulando en las arterias del país, y por eso, en mi opinión, el país está como se encuentra. Entonces, Irma sería la mujer designada en caso de que no haya fraudes o de que se gane legítimamente y se logre reconocer un triunfo de Morena. Ella sería la mujer que estaría al frente de encabezar los esfuerzos y la vigilancia para enfrentar la corrupción del sector público en un gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿No te tiemblan las piernas ante dado el tamaño del problema de esta corrupción, Irma, que repito, está coagulada en las arterias de México, no solamente en el ámbito del sector público, corrupción que está en la iniciativa privada, corrupción que está en muchos ciudadanos, en varios sectores, el que no tranza, no avanza, etcétera? Qué paquetazo, qué difícil, qué tremendo reto. Bueno, muchísimas gracias por esta nueva oportunidad de dialogar contigo, Rubén, con Elisa, con todo tu auditorio. Estoy muy contenta de esta charla de nueva cuenta, muy honrada también de la generosa presentación que haces.
creo que tienes razón en destacar que pues es el gran problema, ¿no? El gran desafío de nuestro país. En México actualmente la corrupción es lo más transparente del servicio del servicio público, y también, como dices, de la corrupción privada, de la corrupción que está lacerando nuestro país. Pero aún un desafío más grave, o un tema más igualmente grave, es la impunidad, que es también la constante, ¿no? Nos parece que esa, siempre le he llamado yo la hermana siamesa de la corrupción, y lo que está lacerándonos más es la impunidad, sobre todo. Pues la corrupción está ahí a flor de piel. En un momento como el actual, la corrupción está ahí, transparentada, incluso demostrada, y precisamente por eso es que se han dado pues grandes reformas, grandes esfuerzos sociales por combatirla de una u otra manera, pero la que no se ha podido minimizar, no se ha podido combatir, es la situación de impunidad, que es la constante. Entonces, pues en ese sentido sí me parece un gran desafío, pero estoy muy honrada con la posibilidad que Andrés Manuel López Obrador me ha dado de poner todo mi esfuerzo, todo mi conocimiento, todo mi aprendizaje en estos años para pues poner mi granito de arena y combatirla verdaderamente. Estoy muy emocionada porque sé también que no es un asunto, pues como nos quieren vender, un asunto cultural, no es un asunto consustancial a lo mexicano, sino es un asunto, me parece, fundamentalmente de carácter político, un asunto político estructural, un asunto completamente vinculado a la cultura, en todo caso política, y no a la sociedad, y que precisamente ahí estamos muy bien pertrechados para combatirla. O sea, estamos muy convencidos, toda la sociedad, todos los ciudadanos, de que ha llegado el momento de frenarla uniéndonos, ¿no? Entonces estoy comprometidísima con entrar a este gran desafío, a asumirlo con toda la madurez y con toda la seriedad, y pues estamos trabajando a marchas forzadas para no perder ni un minuto y tomar acciones concretitas para combatirla. Bien, si nos acaban de sintonizar, estoy hablando con Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, politóloga mexicana del estado de Guerrero, de una familia, su papá Pablo Sandoval Ramírez, luchadores de hace mucho tiempo desde la izquierda, en el ámbito de la izquierda mexicana. Acabas de mencionar, Irma, una palabra importantísima: impunidad. México ocupa, según diferentes estudios de organismos internacionales, primeros niveles de impunidad, y en mi opinión, salvo que tú me corrijas, pues la impunidad se da en sí misma porque intrínsecamente también es un acto de corrupción para que haya esa impunidad. O sea, va junto con pegado, como decimos. Es decir, tradicionalmente, históricamente, se ha dicho que el peor enemigo de la corrupción, una vez cometida, es la impunidad de los corruptores. Pero en mi opinión sucede que los ámbitos de quienes corrompen y quienes castigan para que no haya esa impunidad, pues no están separados. Es decir, hay un problema de fondo que me obliga a hacerte una pregunta: ¿cómo perseguir a corruptos desde un sistema corrompido? Claro, sí, partes muy bien, Rubén, de poner el acento en la impunidad, como te decía, la hermana siamesa de la corrupción. México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial, con índices de impunidad medidos por un barómetro, una medición elaborada en México, en la Universidad de las Américas en Puebla, con una medición de 69.21 puntos, en una metodología muy específica, evidentemente, de la estructura
ruptura del sistema de justicia, como dices, y de las violaciones a los derechos fundamentales, a los derechos humanos. En esa metodología, en esa medición, nosotros somos el 4º lugar a nivel mundial con índices de impunidad. Y a nivel del continente americano, es decir, de toda la región que incluye a Norteamérica y evidentemente a los países latinoamericanos y del Caribe, somos el primer lugar en impunidad. Es decir, este índice global de impunidad el año, que mide la impunidad en el año 2017, nos coloca en los 4 países de mayor impunidad de América, sobresaliendo como el más destacado, repito, no sé, Perú, Venezuela, Brasil, el país de Odebrecht, y entonces efectivamente partir de ese gran desafío de la impunidad es crucial, porque pues lo que tenemos que hacer es empezar a aplicar la ley. Es tan fácil como eso. Es decir, si tenemos instituciones, dices tú, y coincido, pues carcomidas de una dinámica de impunidad, de una dinámica también de corrupción, lo que tenemos que hacer es tomar lo más valioso que tenemos, que es el concurso de la sociedad, ¿no? Y empezar a aplicar simplemente la ley. Sí tenemos normatividad avanzada, sí tenemos capacidad normativa para combatir esta impunidad, pero pues nos hemos convertido en esta sociedad sin sanciones, en esta sociedad sin consecuencias en lo político, en donde diario nos desayunamos con corruptelas, con escándalos, con conflictos de interés, y eso es lo que nos lleva, digamos, a esta asfixia societal de sentirnos por momentos pues rebasados en términos de las estructuras y de las instituciones. Sin embargo, yo creo una vez más que es un asunto político, y que pues el nuevo gobierno, que estoy seguro emergerá en este año a partir del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, pues se va a concentrar en simplemente aplicar la ley, en básicamente establecer esos límites necesarios al poder, fundamentalmente al poder político, al poder económico, pero al poder. No es un asunto de que estemos carcomidos como sociedad o como cultura o como nación. Yo eso sí lo tengo, me parece muy claro. Somos un país con mucho potencial social, con mucho potencial cívico para frenar la corrupción, porque la sociedad está harta de esta situación de impunidad y de esta situación. Oye, Irma, pero entonces es un asunto de simplemente aplicar la ley. No pasa también por la transformación de algunas leyes, de ajustarlas a nuevas realidades que se han venido exacerbando en México, o nada más aplicar la ley. Y para ahondar en esa misma pregunta, ¿no?, de aplicar la ley, yo te decía, ¿cómo perseguir corruptos desde un sistema corrompido? Para profundizar en esa, me gustaría reflexionar con quienes nos escuchan y contigo. A mí me llama mucho la atención la etimología de la palabra corrupción, que viene de corruptio, de latín, y fíjate, dice acción y efecto de destruir o alterar por putrefacción. Es decir, hay una ruptura deliberada de algo que pierde su naturaleza, lo ontológico, lo corrompido, por lo tanto deja de ser lo que fue y lo que pudo haber sido para volverse otra cosa. Entonces, cuando aquí un poquito ya están, ahora sí que las almas y los pensamientos de mucha gente metidas en esto, en esta ruptura deliberada, el que no tranza no avanza, una sociedad donde te quieren cobrar más, etcétera. Entonces, en esa nada más aplicación de la ley, yo diría, necesitamos cambiar también la cultura, necesitamos cambiar también la educación, necesitamos bombardear con mensajes nuevos, programas de televisión inteligentes, que se pueda crear una atmósfera donde se le preste, claro que esa no sería el área específica de la Secretaría de la Función Pública, pero sería algo más en su conjunto. O sea, creo que verdaderamente México está tan dañado por la corrupción, que ya es tan generalizado,
que francamente me recuerda, no sé si la viste alguna vez o leíste sobre esta obra de Valle Inclán, Luces de Bohemia, una obra de teatro de Valle Inclán, donde justamente le mete ahí en esa obra una crítica profunda a todo mundo, a la prensa por corrupta, porque se vende al poder, y estamos hablando de una obra de hace muchísimo tiempo, a los intelectuales, a todo mundo, al sector eclesial, a la policía. Recomiendo de hecho que lean un poquito sobre esto de Luces de Bohemia de Valle Inclán, porque es muy vigente y para mí está retratando la porquería de la corrupción que nos agobia en México. No sé si me explico, Irma. Sí, coincido contigo en que evidentemente hay que instaurar, digamos, una nueva ética en términos de la función pública, una nueva ética de trabajo en el servicio público, un nuevo equilibrio, digamos, organizacional, para pues refundar un gobierno, en este caso honesto, eficaz, transparente, que no existe evidentemente como tal, como gobierno, como un sistema de pesos y contrapesos y de poder. Tenemos que innovar, instaurar, no contentarnos, digamos, con asuntos simplemente normativos de aplicación de la norma. Sin embargo, sí quiero subrayar que evidentemente tenemos elementos para avanzar en esta renovación, en esta instauración de la nueva ética que habrá de caracterizar al nuevo gobierno. Es decir, pues se ha hecho una gran labor para aprobar este llamado Sistema Nacional Anticorrupción, que si bien una servidora, como tú sabes, ha sido pues muy crítica, digamos, de muchas de las ya llamado telarañas burocráticas o la sobreburocratización que también caracteriza a este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, pues es finalmente con lo que vamos a contar para esta refundación del servicio público. Entonces sí creo que tenemos que estar conscientes de los avances, de los logros, y partir de ahí para propósitos aún mayores, más efectivos en términos del combate a la corrupción, en términos del combate a los conflictos de interés, en términos del combate a la impunidad, a esta situación pues estructural que se ha vuelto la corrupción, pero finalmente teniendo claro que es un tema pues de, como te decía, de dominación social, dominación política, de empoderamiento ciudadano para precisamente frenar la impunidad, y que tenemos muchos proyectos que estamos diseñando para poner en práctica y combatir esta república de la impunidad, esta sociedad sin sanciones y consecuencias en la que nos hemos convertido precisamente por el abuso de poder. Estaba yo leyendo algo por ahí donde tú participas, hablando de la necesidad de combatir la corrupción, pero con el concepto de la corrupción estructural. ¿Cómo defines la corrupción estructural? Primero como concepto de análisis académico sobre la realidad mexicana, y luego cómo enfrentarlo, pasando de la academia a cuando, si llega a ganar Andrés Manuel López Obrador, te encuentras de repente en tu oficina y dices, pues ahora hay que empezar a cumplir con lo que prometimos. Pues sí, mira, partimos precisamente de esa entendimiento de la corrupción como una forma muy específica de dominación social que se sustenta en este diferente poder estructural que tienen los poderes, ¿no? Tenemos que domar a los poderes formales e informales, limitarlos en el poder, porque esta dominación social que es la corrupción se ha caracterizado pues por la impunidad, por el abuso de poder y por la apropiación de recursos que la ciudadanía, a los que la ciudadanía tiene derecho. Entonces, pues yo sí creo que es un tema de limitar al poder, de ciudadanizar el combate de la corrupción, y precisamente en ese sentido estamos
pues planteando proyectos diferentes que tienen que ver con una nueva comprensión de lo que es la transparencia, en este caso la rendición de cuentas. En los últimos años se ha querido instaurar políticas de transparencia focalizada, políticas de transparencia muy estrecha o concentrada en ciertos sectores, y nosotros queremos ofrecer a la ciudadanía un proyecto de una transparencia total, de una transparencia que ciudadanice, que haga pues más efectivo en tema de la Contraloría y el control ciudadano, la Contraloría social. Estamos con muchísimos proyectos, en particular esta idea de la transparencia total quiere enfocarse en cambiar los ejes de cómo, por ejemplo, son contratadas las obras públicas, o cómo se licita todas las compras y se establecen los contratos para la vida pública y para el gobierno, ¿no? Debemos hacer una suerte de obligatoriedad en las licitaciones públicas para todo tipo de adquisiciones, y eso es lo que estamos trabajando en esos últimos meses. Irma Heréndira Sandoval, alguna vez trabajé para una empresa televisiva que tenía sus oficinas en las oficinas de la agencia Reuters, aquí de la Ciudad de México. Ahí tuve el gran gusto de conocer a un periodista boliviano, René, que en paz descanse, le fumaba mucho, le dio un infarto, pero él una vez me llamó y me dijo: Rubén, en aquel entonces, te hablo de hace mucho tiempo, me dice: Rubén, yo llegué a pensar que el PRD era la reserva moral de México. Dice, estoy profundamente decepcionado. Morena no existía ni para nada, ya te hablo de muchos años. La otra vez me reuní con algunos periodistas, aprovechando que estoy en México, que conocieron a René. En su honor nos invitaron ahí unas empanadas de estas bolivianas que son riquísimas, en fin, y otros decían, ¿cómo se llaman? Dijiste algo bueno, y decían: ojalá no le pase esto a Morena, dice. Ahí entre ellos decían: vamos a votar por Morena, porque es el único partido que se ha manifestado en contra del neoliberalismo salvaje, galopante, que lleva mucho tiempo depredadoramente afectando países en el mundo, incluidos México. Y dicen: pero nos da temor que Morena pudiera hacer lo que le pasó al PRD, y de considerar con elementos de una reserva moral y de gente honesta, etcétera, empezaran a salir pues estas actitudes de condición humana, donde pareciera que así como el amor o la muerte se universalizan como inevitables, cuestiones como la corrupción, decían en este ámbito. ¿Qué podrías tú decirnos de eso? O sea, ¿realmente Morena está cohesionado de manera tal y con el sistema interno de vigilancia para que Morena no se desviara eso y de veras fuera una regeneración de la sociedad mexicana que tanta falta nos hace? Mira, yo sí estoy convencido de que Morena es un fenómeno pues que está ocurriendo en todo el mundo en términos de las sociedades que están hartas de la política tradicional, de la política efectivamente, como dices, que traiciona principios, que traiciona proyectos de avanzada. Pues son fenómenos que se están generando en todo el mundo, es decir, procesos de reapropiación de los ciudadanos de la vida política. O sea, Morena es un partido en primer lugar de ciudadanos, un partido de movimientos de diversa índole, un partido de mucha suma de sectores diversos, y eso es lo que asegura precisamente que pues no repita esa lógica tradicional de
de traición a los principios, precisamente porque no está buscando posicionarse como un partido político tradicional en pues sí, en la vida de búsqueda de puestos, de llegar al poder. O sea, Andrés Manuel López Obrador me parece ha sido muy claro que no tiene una ambición por el poder. Ha sido, con su ejemplo, me parece uno de los líderes políticos pues más modernos en el mundo monetario, porque con su ejemplo está haciendo que, digamos, actores políticos de su propio partido, de este nuevo partido movimiento, de este nuevo partido ciudadanizado, pues digamos, de forma generosa, pongan en un segundo plano su legítima búsqueda de posiciones en las cámaras, en el poder legislativo, en el Senado, para permitir alianzas, para permitir coaliciones verdaderamente ciudadanas y sociales en pos de una transformación del régimen, en pos de una transformación de la forma de confrontar este momento histórico de corrupción estructural y de corrupción que nos tiene al borde del abismo como país. Entonces, pues yo tengo mucha esperanza y mucha fe en que Morena no va a repetir esa trayectoria, repito, de traición que ha lamentablemente caracterizó a este partido que tú señalabas, que en nuestro país corre. Oye, por cierto, en este contexto reciente, pues resurgió la figura de Diego Fernández de Ceballos, resurge ahí en la revista Proceso, hay una entrevista, por ahí vi un tuit de Julio Hernández que decía, Diego Fernández de Ceballos le pega a todos, pero al único que exalta es a Ricardo Anaya. Pues sabemos perfectamente que él está condicionado, pero luego está ese video que ha venido circulando mucho, por lo menos en WhatsApp me lo han mandado así, pero constantemente, de Diego Fernández de Ceballos, donde habla, tú lo sabrás bien, no sé si incluso Mona Lisa nos quiera hacer favor de buscarlo por ahí, pero entre las cosas que dice, trata a López Obrador de enfermo mental, de corrupto, etcétera, y parece ser que conforme vaya avanzando las campañas, etcétera, esto se va a venir incrementando. Me da la impresión que viene el lodazal grande. Tú, no sé si quieras, lo acusa de corrupto a López Obrador. Entonces, a mí siempre, a ver, demuéstrenme, ¿no? O sea, yo quiero saber por lo de corrupto, porque si hay ya de corrupto periodísticamente y me dan elementos, vámonos contra esa persona. Pero así se avienta Diego Fernández de Ceballos hablando de que es un corrupto López Obrador. Tú estarías al frente de evitar la corrupción en nuestro país. ¿Qué le respondes a Diego Fernández de Ceballos de esa grave acusación? No, pues cae por sí sola esa mentira, es parte, como bien señalas, de una guerra sucia, que además no es nueva, ¿no? Se ha generado en las pasadas elecciones, en todas y cada una de las elecciones. De hecho, una parte estructural de esta situación de corrupción, decía, de abuso de poder, esta corrupción estructural que nos caracteriza como régimen, que caracteriza al régimen del priismo, y con Diego Fernández de Ceballos del prianismo. Entonces, pues es una acusación que cae por su propio peso, y que ellos muestran mucha desesperación precisamente porque nadie la cree. O sea, el mismo, fíjate, el exsecretario de la Función Pública con los gobiernos, Germán Martínez Cázares, ha señalado de forma muy directa también en un artículo publicado, me parece, ayer mismo. Sí, lo leí, sí. Muy bueno, me pareció muy bueno, muy bien amueblado el artículo, sí. Sí, Germán Martínez Cázares, él ha señalado que López Obrador tiene una calidad moral y, digamos, una convicción de combate a la corrupción fuera de toda duda.
no me acuerdo exactamente la frase precisa que utiliza, pero la idea es que es indiscutible su liderazgo moral para el combate a la corrupción. Entonces, esa es la verdadera desesperación. ¿Qué le mueve a Diego soltar eso en este momento? Aquel viejo debate que tuvo con él y López Dóriga en Televisa, o viene verdaderamente el tema Salinas de Gortari, la amistad de Diego con Salinas, ¿viene duro la cosa en ese sentido, o ahí nada más queda con esto que dijo Diego Fernández de Ceballos? No, es entendible su desesperación. Ellos están jugándose todo, tienen mucha miedo a esta política que vamos a desarrollar desde el primer día del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de cero tolerancia a la corrupción, de cero tolerancia a esta impunidad. Entonces están en esta desesperación porque saben que se juegan en todo, en términos de que se va a transformar esta situación. Yo creo que es entendible, repito, para nada justificable, porque además pues están reeditando esas guerras de lobo, estas guerras sucias en las cuales además tú sabes, pues una servidora también se ha visto atacada de forma clara al respecto de mentiras, de ataques pues muy viles, la verdad, muy viles. Fíjate que Mona Lisa me está comunicando que tiene preguntas de la audiencia que nos están escuchando y a través del chat. Si nos permites, como te dije antes de iniciar esto, el programa le faltarían 25 minutos. Cuando tú nos digas y digas, bueno, ya aquí le paramos, o si quieres continuar. Pero hay algunas preguntas de las personas que nos están escuchando aquí, tendiendo puentes y sobre todo planteando también y abriendo pequeños espacios de estos, de las catacumbas, como digo yo, espacios desde las catacumbas, pero que van llegando a ciertas audiencias y nos permite que otros puntos de vista y otras opiniones que no siempre se ventilan en los grandes medios de información masiva. Entonces vamos a hacerlo aquí. Adelante, Mona Lisa, con muchísimo gusto con las preguntas de la audiencia. Muchas gracias. Bueno, pues miren, primero invitarles a participar en el chat de Radio La Nueva República. También lo pueden hacer a través de Twitter, pueden hacer preguntas en @Nueva República o a través del Twitter de Irma Sandoval, @Irma_Sandoval y también @Rubén Luengas. Irma, pues mira, preguntan, primero felicitan el programa, les parece muy interesante la entrevista, les da mucho gusto que estés aquí con nosotros, igual que Rubén Luengas. Te preguntan si nos podrías decir algunas propuestas para evitar la corrupción y también, pues, quieren saber si va a ser un gabinete que escuche a la gente y que si alguno de los integrantes del gabinete en algún momento tuviera objeción de la sociedad, concretamente se refieren al secretario de Agricultura, me parece, lo relacionan con los con los transgénicos. Con los transgénicos, sí, con Monsanto. Entonces, bueno, y también dicen que, dice López Obrador que hay que sumar, pero en el municipio de POC se están colando prianistas corruptos para la presidencia municipal. ¿Qué hacer? Porque ellos tienen una opción en el profesor Mauricio Vargas. Y fíjate que en varios lugares, Irma, se están acercando, y bueno, que se acerquen, excelente, pero hay mucha molestia de morenistas que pues son los que han fundado el partido, que se les están dando candidaturas a priistas, ¿no? Por ejemplo, acá en Reynosa, fíjate, va para presidente municipal, bueno, en una encuesta con otros 4, uno que es priista y hace unos días todavía iba a ser candidato del PRI. Entonces, ¿cómo evitar esta corrupción, esas propuestas?
que tú le pudieras decir a la gente? Yo sé que es un mundo, ¿verdad? Y sobre todo también preguntan cómo combatir la impunidad y qué papel representa el ejemplo desde arriba para abajo. López Obrador decía, hay que barrer de arriba para abajo, que la verdad a lo mejor fue muy masivo, pero pues te dejo el micrófono. Sí, muchas gracias. Bueno, mira, hay muchas propuestas, repito, que estamos trabajando. Ya te decía, por ejemplo, ciudadanizar, hacer consultas obligatorias, hacer que las consultas a los ciudadanos sean vinculantes, ¿no? Tengan, como dices, efectos, que los ciudadanos no se sientan nada más, digamos, engañados con supuestos mecanismos de participación ciudadana que se quedan en simulaciones. Hoy por hoy en la Secretaría de la Función Pública pues existen diferentes medidas de participación ciudadana interesantes, como los buzones de quejas, o como los mecanismos supuestamente de recomendaciones, de supuestamente escuchar a los ciudadanos, pero que no son vinculantes y que se quedan en eso, en un buzón de quejas, en una supuesta participación ciudadana menor, ¿no? Bueno, una supuesta participación ciudadana que no va a fondo. Y entonces nosotros estamos planteando hacer consultas obligatorias y vinculantes de los ciudadanos para el combate a la corrupción, para las compras, para las decisiones fundamentales del ejercicio de los recursos públicos. Un elemento muy importante que vamos a instaurar como eje central del control interno es esta situación de las contrataciones y las compras públicas que hoy por hoy se están adjudicando de manera directa. Y como sabes, este mecanismo de adjudicación directa en una situación tan grave como es la corrupción estructural, pues está llena de faltas y de abusos de poder y de incumplimiento de normatividad básica. Y por eso te decía también, suena a lugar común y suena a una cuestión muy simple, pero es casi que revolucionario decir que se va a aplicar la norma como debe de ser, porque hoy, por ejemplo, de acuerdo al más reciente informe de la Autoridad de la Federación, de los informes que dan en Compranet, en estos sistemas, las adjudicaciones directas representan casi el 80% de la forma en que se contrata y se hacen las compras públicas. El 73.9% de las contrataciones se dan por adjudicación directa. Por el mecanismo de la invitación restringida a tres oferentes, se han dado más del 11%, 11.4%, y la licitación pública, que tendría que ser la norma en una situación de mayor transparencia, de mayor aplicación de la ley, se queda reducida nada más a menos del 15%, el 14.6% se va por licitación pública. Y eso también son licitaciones porque muchas veces ni siquiera cumplen con la normativa básica. Entonces, una situación fundamental es revertir estos números y hacer que haya una obligatoriedad de licitación pública para todo tipo de adquisiciones. Y aquí incluimos, y eso es muy importante, como un proyecto de valor agregado para la vida pública, para el gobierno federal, la licitación, por ejemplo, de deuda pública, que como tú sabes, Rubén, como tú sabes, Modaliza, es una de las caretas más típicas para las corruptelas más graves, es decir, las deudas públicas que esconden corruptelas grandes de los gobernadores de este país, pues son hidras de 7 cabezas en términos de corrupción estructural, y nosotros queremos hacer que la deuda pública también se licite. ¿Por qué vamos a tener la obligatoriedad de comprarla a una tasa específica en una componenda ahí de amigos desde la Secretaría de Hacienda con los dueños de X o Y banco? O sea, tenemos que tener a los mismos actores financieros compitiendo de forma sana para ofrecer las mejores condiciones, las mejores tasas, los mejores niveles
de competitividad para el gobierno, porque es lo que más nos interesa, el dinero de los ciudadanos, los impuestos, los recursos públicos, tienen que cuidarse, protegerse, ayudar a que crezcan y a que sean transparentes. Pues eso es importante, la obligatoriedad de la educación pública, que queremos en esta idea de la impunidad, pues hacer que las responsabilidades administrativas y las penales, precisamente por incumplimiento de las normativas, por no hacer bien una licitación o una contratación, pues se apliquen, ¿no? Tenemos que recolectar el dinero, las herramientas resarcitorias de los desfalcos, del mal uso de los recursos públicos, las vamos a aplicar también a las últimas consecuencias, y lo central va a ser el control social. Ahora, evidentemente, la otra parte que me hacía las preguntas mucho más políticas, en particular esto, por ejemplo, de los transgénicos y las dudas que el público tiene, dudas muy legítimas, muy entendibles también de, digamos, el tema de los transgénicos, pues Andrés Manuel López Obrador ya fue muy claro, incluso lo declaró en su momento y dijo que él está precisamente por un desarrollo sostenible, sustentable en la vida en la agricultura de nuestro país. O sea, se pronunció de forma abierta en contra de los transgénicos y por la participación de la ciudadanía en los proyectos más diversos para el desarrollo agropecuario. Entonces, yo creo que ese petate del muerto, esa cosa con la que nos quieren asustar de X o Y secretario del gabinete que está proponiendo Andrés Manuel, pues no tiene cabida, ¿no? Al respecto de esta idea de las candidaturas, y que si vienen nuevos actores políticos recién llegados a esta militancia de Morena, etcétera, pues la verdad a mí no me corresponde en un sentido directo contestar. Yo ni siquiera soy militante de Morena propiamente, pero yo sí, desde mi punto de vista, digamos, como ciudadana, como participante de este gran proyecto liderado por Andrés Manuel, lo veo como un acto de generosidad, abrir las candidaturas a la más diversa índole de participantes que sin importar militancias previas o ideologías están incorporándose. Ya te ponía de ejemplo incluso para esta valoración en el artículo del anterior secretario de la Función Pública de un gobierno panista. Es decir, están sumándose todos, y aquí me parece que es muy generoso que no haya mezquindad en términos de los pueblos. Fíjate que en ese sentido sí. Nada más. Hay una frase de alguien que decía: sí, sé de mentalidad abierta, pero no al grado de que se te caigan los sesos. Cuando digo sí, si la mentalidad de abrirle las puertas a gente para hacerlo más plural, buscando no dividir, reconciliar al país como están manejando por ahí, pues suena muy bien. Otros dicen no, es un pragmatismo nada más pues para llegar al poder. Que Cuauhtémoc Blanco, que incluso algunos que ahora están en Morena en su momento lo criticaban fuertemente porque no tiene la capacidad para ser ahora con Morena pudiera ser el candidato al gobierno de Morelos. O sea, sí hay contradicciones en ese sentido. Esto de a puertas abiertas, ¿no? Incluso algunos dicen, bueno, aquí ya Morena se convirtió en el ¿cómo se dice?, la purificación de las almas, porque si entran aquí entonces ya son buenos, si no ya son malos. Esa percepción tiene mucha gente y creo que es legítima. Sí, es legítima. Yo repito, no me corresponde propiamente a mí responder por ella. Yo podría compartir en ciertos casos algunas de este tipo de valoraciones en momentos y en ejemplos muy concretos, pero yo creo que precisamente por estas dudas que son legítimas y que pueden tener cabida
en ejemplos muy concretos, es que más tenemos que participar en este fomento del control verdadero, del control social a los gobiernos, al gobierno en este caso, que emergiera en julio de 2018, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta, Mona Lisa? Sí, mira, pues también el auditorio en el chat están participando como no tienen idea, muy interesados en lo que estás diciendo. Mira, una de las cosas pues bonitas de tenerte aquí, lo que nos comentan, es pues un miembro de un gabinete muy interesante. ¿Nos podrías platicar cómo te sientes en ese gabinete? ¿Con quiénes has tratado? ¿Quiénes son las personas con quienes más te gusta estar en este equipo? Que nos platiques un poquito, que nos permitas entrar a ese gabinete que han platicado ustedes. ¿Cómo se sienten? No, es un gabinete muy plural, muy que está trabajando, repito, encontrándonos muy frecuentemente con la coordinación de ingeniero Alfonso Romo, que al mismo tiempo está dejando mucha libertad de acción para que cada uno de nosotros establezcamos nuestros planes de acción, nuestras primeras acciones de gobierno, los proyectos. Estamos ahorita en un proceso de enriquecimiento del proyecto 2018, que además está ahí accesible absolutamente a toda la ciudadanía. Está en una suerte de consulta ciudadana, ¿no? Los ciudadanos nos han dado una serie de propuestas adicionales a las que ofrecimos en la presentación pública de este proyecto 2018, y entonces estamos en una reformulación de los proyectos por secretaría, precisamente por eso te estoy dando como líneas muy generales, porque hay proyectos específicos. Yo de hecho he escrito alrededor de 5 muy concretos, te hacían unas ideas muy generales, tanto de proyecto de transparencia total, de combatir la visión burocrática y focalizada en la transparencia, con una propuesta de transparencia total que cambie la correlación en términos, por ejemplo, de las compras, que ya no sean por adjudicación directa, sino por una cuestión mucho más competitiva verdaderamente a través de licitaciones públicas. Un segundo proyecto que estoy aterrizando en acciones concretas es todo el tema del déficit de rendición de cuentas para actores privados. Nos guste o no, hoy los actores privados están participando de los recursos públicos, o sea, están nutriendo esos recursos públicos precisamente porque están haciendo, nos guste o no, tareas públicas, ¿no? Y entonces en esta idea de lo público-privado, de la franca privatización de muchas de las tareas públicas en el gobierno, es que hay un déficit de rendición de cuentas y de transparencia para esos actores privados. Y entonces un segundo proyecto que estoy articulando y aterrizando es cómo hacerlos más controlables, cómo sujetarlos a mayores exigencias de rendición de cuentas y de control interno, de control ciudadano, de finalmente también de combate de la impunidad privada de muchos de esos factores, ¿no? Un tercer proyecto del cual he escrito, hemos reflexionado colectivamente también en este gabinete, es un proyecto de transparentar todo lo relativo a las industrias extractivas. Y ahí esta es una iniciativa, un proyecto que estamos trabajando en transversalidad, pues evidentemente con la Secretaría de Energía, o con quien será nuestra Secretaria de Energía, la diputada Fernale, y muchos otros miembros de este gran equipo, para confrontar esta problemática de cómo contratos corrompidos, contratos millonarios. Hoy mismo tenemos, tú seguro lo viste, Rubén, una primera plana en donde se señala que Shell se lleva el contrato petrolero más fuerte, más robusto de la última. Y 35 años. A 35 años y por millones de dólares en beneficio de una empresa verdaderamente
prototípica de esta falta de transparencia y de esta corrupción estructural, ¿no? Sí. Ahí hay que leer el libro de Ana Lilia Pérez, el más reciente, sobre Pemex. Ahorita no recuerdo el título, pero hay que leer ese libro. Pues nos estamos acercando al final, nos faltan 7 minutos. Yo no quisiera, ahorita si me dices, Mona Lisa, si hay otra pregunta, si la quieren hacer, pero no me gustaría terminar esta charla sin lo siguiente, porque ya es a nivel de instancias del gobierno de los Estados Unidos que han pedido que se blinde la elección mexicana para que no se metan los rusos y el señor Vladimir Putin para, dicen ellos, favorecer a López Obrador. Y en ese sentido, pues toda esta situación de teoría de la conspiración, donde no han presentado la más mínima prueba, y sí la han utilizado algunos para tratar ahí de hacerse presentes. Bueno, han criticado a John Ackerman por trabajar, aparecer en Russia Today, y lo presentan ya ese como argumento de decir que John Ackerman ha venido apoyando desde hace mucho tiempo a López Obrador. ¿Qué quisieras comentar al respecto dentro de este espacio para no dejarlo sin tratarlo, aunque yo lo he abordado ya con Jaime Hernández y todo? Francamente, un poquito de risa, ¿no? Cuando hemos tenido aquí presidentes que incluso estaban en la nómina de la CIA en los Estados Unidos, el mismo Adolfo López Mateos, de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, de acuerdo con ese libro importante, Nuestro Hombre en México, de la CIA. Y no digamos intervenciones donde estos se quedan callados, no dicen nada, vigentes, actuales, otras no tantas, la de 1954 en Guatemala con Jacobo Arbenz, por no afectar los intereses de la United Food Company. Nunca les he escuchado a estos hablar de ese tema. Y ahora de que tu esposo sale en Russian Today, que lo ponen como la cosa de la propaganda. Bueno, pues hay mucha gente que se informa más ahí de cosas que pasan en el mundo que en otros medios de comunicación de los Estados Unidos. Recordemos CNN, que dio una transmisión interna para el pueblo estadounidense, y una externa cuando la cuestión de Saddam Hussein fue vil propaganda, y periodistas de muchos medios de comunicación, Univisión, etcétera, fueron, yo vi el gafete era que eran prensa incrustada, iban bajo la protección del Pentágono. Dada la experiencia de Vietnam, no podían hacer una cobertura honesta de lo que estaba pasando en Irak, y ahí la prensa norteamericana, y me consta, porque yo no lo hice, y ahí empezaron mis problemas allá. Dije, no hay armas de destrucción masiva. Mientras otros, inclusive, como la misma Univisión, debo decirlo, dijo, la guerra de todos. Y ahora critican a John Ackerman por trabajar ahí, y ya lo convirtieron en espía. ¿Qué tienes que...? Sí, es un poco como los argumentos de Diego Fernández de Ceballos acusando de corrupto a López Obrador. Cae por su propio peso, es risible, es insostenible, esa acusación, esa falsedad de un personaje político tan controvertido, tan vinculado a corruptelas documentadas y probadas, a un personaje de la oposición, de las luchas sociales, que no ha sido jamás podido ser demostrado esas mentiras de supuestos vínculos con ningún tipo de corruptelas o de acciones ilegales o inmorales. Y en este caso es lo mismo, esa teoría de la conspiración, esa construcción fantasiosa de una injerencia rusa, pues no tiene absolutamente ningún sustento. El problema aquí pues es como bien dices, un intervencionismo pues tradicional, histórico y oprobioso del imperio de Norteamérica, de Estados Unidos en particular, y ahí lo llamativo es que se le da continuidad a una guerra sucia que en 2006 fue claramente liderada, conducida, auspiciada por este monopolio de los medios de comunicación, este poder fáctico que es Televisa, en 2006, y que hoy
bueno, en 2012 también fue partícipe, de hecho, pues es el candidato, se ha dicho muchas veces, fue el candidato de Televisa, el actual presidente. Y en esta ocasión sigue Televisa con la mano escondida en esta nueva guerra, esta nueva reedición, en esta nueva telenovela ahora de la conspiración rusa, a través, en este caso, el que más abiertamente ha fomentado esta conspiranoia es un conductor de una empresa, un mexicano en este caso, en donde el control de propiedad, el control en un gran porcentaje de Univisión, pues lo tiene también Televisa. Entonces, eso ahora sí que viejo vino, nuevas botellas, nuevas invenciones, pero son igual de construidas sin sustento. Y aquí lo más grave es una vez más pues las campañas de lodo, las guerras de lodo. Como sabes, ayer en Puebla, o antier en Puebla, ayer en Veracruz, es decir, en cada estado que visita nuestro candidato Andrés Manuel López Obrador, están haciendo llamadas telefónicas con una gran inversión en términos económicos y monetarios, y son llamadas telefónicas que enlodan al López Obrador, que enlodan al movimiento, al partido Morena, y aquí se está utilizando a el conductor de Univisión directamente. Creo que lo mencionan a mí, mencionan a Yanakisma, como tú dices, a López Obrador, y mencionan a este señor que lamentablemente tendría que decir que si o sea, como dicen, el silencio otorga, y precisamente porque guarda silencio en esta utilización de recursos para una guerra de lodo, para una guerra sucia, está siendo copartícipe de estas difamaciones, de estas Pues sí, porque si a mí como periodista me presentan pruebas, pues yo ofrezco disculpas. Cuando ingresó Octavio Paz al Colegio Nacional en 1967, él dijo algo que siempre me ha impresionado mucho, y lo repito: una sociedad sin crítica no puede ser una sociedad sana. Por lo tanto, necesitamos de la crítica. Yo estoy de acuerdo con Octavio Paz. A veces encuentro personas en el fundamentalismo de derecha o de izquierda, en Morena, en el PRD, donde fuera, que no les gusta esto de la crítica, pero es fundamental. Para que haya democracia tiene que haber demócratas, y esos demócratas, si están en el periodismo, pues tienen que ser críticos, y ojalá que Morena demuestre eso en los hechos, pero de ahí a la chismografía y lanzarse con el apoyo de tremendas empresas una serie de cuestiones para hacerse también un poquito ahí presente en los medios, sin un fundamento serio, algo bien planteado. Pero como te digo, ahora lo está planteando el mismo, una instancia. ¿Quién fue el que lo planteó? Alguien del Departamento de Estado. En fin, esto de sellar y de blindar, ¿no? Me dice por aquí en el chat Mona Lisa, ¿quieres hacer una última pregunta, Mona Lisa? Sí, mira, es sobre la impunidad. Es muy interesante oír las propuestas que haces. Te quedaste en la 4, parece que faltaba la 5ª. Y bueno, nos comentan, ha habido una administración muy poco controlada, muy deshonesta. ¿Se va a auditar para corregir este tipo, para impedir que haya impunidad, o sería a partir de que ustedes estén? ¿A partir de qué? Perdón, no te digo. De que ustedes estén a cargo, o sea, ha habido mucha impunidad y pues por eso no se respeta la ley, ¿no? Bueno, hasta los crímenes. Yo no entendí la pregunta, Mona Lisa. Sí. Bueno, tú decías que la corrupción pues está muy relacionada con la impunidad, porque sí, por supuesto, ¿verdad? Bueno, como dice, son hermanas siamesas, dice Irma. Sí, bueno, la pregunta es si cuando ustedes lleguen al poder van a auditar lo que se hizo anteriormente para que se cumpla la ley. Ya entiendo. Sí, claro. ¿Se va a castigar o va a haber un borrón y cuenta nueva?
Exacto. Eso es la cosa. No, va a haber castigo, va a haber resarcimiento de los recursos, de las capacidades resarcitorias de los recursos mal habidos y sacados de las arcas públicas. Evidentemente se va a poner orden porque necesitamos los recursos públicos para los proyectos de auspicio del interés público. Entonces ya se ha señalado precisamente que se van a revisar con lupa todas las licitaciones realizadas, por ejemplo, por el gobierno de Peña Nieto, a partir de esta mal llamada reforma energética, y vamos a revocar en particular aquellas que hayan violado la normatividad, por ejemplo, ¿no? En el proyecto que te decía de las industrias extractivas, sí, que pueden ser las petroleras, pero también pueden ser casos de las mineras, los casos de la privatización en la electricidad a través de la compañía federal de electricidad, es decir, las industrias extractivas como un todo. Vamos a hacer también auditorías inmobiliarias. Aquí sí, para que veas, hay que tener una tarea de coordinación con las autoridades norteamericanas, precisamente porque les encanta a los corruptos mexicanos sus casas blancas ¿qué te gusta? En Miami, en Texas, en ciudades estadounidenses. Entonces estamos planeando hacer una auditoría inmobiliaria en los Estados Unidos con todos estos casos de Moreira, de Borges, de Duarte, de Rodrigo. Entonces sí vamos a tratar de poner un freno a esto, no haciendo un borrón de cuenta nueva, sino también haciendo una revisión con lupa de todo lo que está perdido para encontrarlo y ahí sí empezar de cero en una nueva ética de manejo de los recursos y los dineros públicos. Pues yo de mi parte nomás quiero recordar, ya ves, vivimos en un país muy muy católico, ¿no? Aunque parafraseando a Juan Ramón Jiménez, que lo decía de España, yo lo digo de México. Él decía de España, Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura: España es un país más católico que cristiano, más eclesial que espiritual, país más de raíces y pies que de alas. Para mí eso aplica a México. Viene el Papa y ahí andan comulgando ciertos políticos muy religiosos, en fin. Bueno, el caso está que en el contexto bíblico hay una figura que se llama Mamón, con doble M. Se presenta, dependiendo de las traducciones, pero se presenta en una como símbolo de las riquezas, concretamente en los evangelios de Lucas y Mateo. En otras traducciones aparece como la abundancia deshonesta, que sería el área en la que tú estarías, Irma, abundancia deshonesta. En otras simplemente la refieren Mamón, pero es eso, donde no sé cómo va, pero eso de que no hagas tesoros en la tierra, donde la polilla no sé qué, sino en el cielo, etcétera. Bueno, para los adoradores de Mamón, que gobiernan el estado de cosas, no en México, sino en el mundo, bueno, le queman incienso al capitalismo salvaje, a esta dictadura neoliberal global de los mercados, ¿no? Donde estamos metidos a nivel mundial, donde no propician la corrupción, la construcción de relaciones genuinas en sentido de comunidad, que salvaguarden la dignidad y la salud incluso emocional de las personas, sino que se han convertido, Irma, no sé si estás de acuerdo, en una especie de relaciones contractuales, interesadas, impersonales. Nos está abarcando todo este neoliberalismo. Este Dios Mamón nos está, literalmente está empobreciendo mucho a la humanidad. Por eso yo creo que mucha gente tiene esperanza en Morena, y tú ocuparías un lugar muy, muy importante, en verdad, para frenar que no se cuelen estos mamones al poder, que busquen una abundancia deshonesta, como dijo también recientemente este Papa Francisco, que a mí me cae bien. Hablaba de eso, de llevar el dinero sucio a la casa. Y, híjole, lo dijo aquí en México. Y la corrupción pues se ha caracterizado por eso en México. La Rosario el candidato del PRI, ahora que por favor, siendo 2 veces secretario de Hacienda, no haya sabido de todos los chanchullos estos. En fin, yo creo que en México ya merecemos algo verdaderamente donde podamos caminar a la construcción de un México mejor. Yo creo que sí se puede, pero se requiere de gente con convicción. Sí,
Estoy de acuerdo al 100%, Rubén. Yo creo que sí se puede, y que somos más los que queremos honestidad, queremos un nuevo equilibrio de los poderes. Yo ofrezco proyectos muy específicos que voy a poner a consideración de la ciudadanía en estos rubros que te decía, en obra pública, en compras públicas, desempeño, dejar de hacer auditorías nada más de legalidad, de contables, sino pues de cumplimiento de metas, de objetivos. Tenemos también muy ubicado en términos de esta avaricia que señalas, de esta figura mítica que estás abundando, pues la situación de los fideicomisos, de los contratos, de los fondos que están muy opacos y donde se guarda una gran cantidad de recursos que no están siendo, por un lado, supervisados, transparentados, pero por otro lado que no están siendo utilizados en la inversión pública, en las obligaciones del gobierno y que son tan necesarios para el desarrollo. Entonces, y bueno, no se digan, ya decían, todo tipo de adquisiciones, de compras, de adjudicaciones, inclusive deuda pública, ya te decía, por ejemplo, no solamente de compras de lápices y papeles, sino de cuestiones de la más alta importancia para el desarrollo. Entonces, lo que ofrezco, repito, los cómo precisos, los estamos, por un lado trabajando y por otro lado también por razones de empezar con buen pie, desde el primer día de gobierno, pues las estamos manejando con mucha responsabilidad para la ciudadanía, ¿no? Bien, Irma, pues entonces de mi parte es todo. Te agradezco muchísimo la conversación. Ahí la dejamos para la audiencia de Radio La Nueva República y que puedan valorar esta propuesta que ha hecho López Obrador a través de tu persona para combatir la corrupción en México. Ojalá realmente podamos tener un cambio en ese sentido en México. Ojalá que Morena se abra a la crítica, porque una sociedad sin crítica no puede ser sana, un partido político tampoco. Recibe un abrazo de mi parte. Te agradezco mucho, estoy completamente de acuerdo contigo, hay que ser críticos, estamos para la crítica, pero lo que sí invito es que abandonemos las difamaciones, abandonemos eso sí, campañas de guerra. Sí. Totalmente de acuerdo contigo. Mona Lisa, me despido, muy buenas noches. Muy buenas noches, pues nada más por último, Irma, un comentario, Molotov, quedan muchas preguntas en el tintero en la entrevista de Rubén Luengas a Irma Sandoval. Ojalá haya una próxima oportunidad, se acaba el tiempo muy rápido y en el chat pues estamos muy emocionados y bueno, queremos patentizar que tenemos mucha emoción y mucha ilusión, mucha alegría de que pues ya estamos pronto en las elecciones y que pronto llegue un cambio, sobre todo con gente tan íntegra, tan honesta, tan inteligente y preparada como tú. Y pues sigamos con alegría. Y muchas gracias por estar con nosotros. Oye, y ya que dijiste eso y que lo escuchen a venir, yo invito a quienes escuchen esto, aunque odien a López Obrador, como conozco a algunas personas, así que incluso amigos míos, uno que estudió lo odia, lo detesta, es una cosa así que yo le digo, oye, ya lo tuyo francamente es una obsesión que incluso ya pasó a ser parte de ti, este personaje, ya no te puedo ver. Bueno, hay un JJ Rendón y muchos otros que son herederos de aquel Edward Bernays, del cual ya he hablado aquí, el llamado padre de las relaciones públicas, que se la pasan todas las horas despiertos para ver cómo joden, para ver cómo lo hacen en diferentes países. Bueno, en este caso sería una pena que se repita aquello del 2006, donde inocularon odio en la sociedad mexicana y empezar a hablar de nacos y de tal. En ese sentido yo criticaría también a López Obrador cuando utilizó el concepto recientemente de pirurris. No me gusta que haga eso. Los otros van a responder con lo mismo, y entonces este clasismo mexicano y racismo que sin duda hay en México puede ser muy peligroso. Ojalá estemos a la altura del estadista, como decía Churchill, el político que busca la siguiente elección. ¿Qué busca el estadista? La siguiente generación. Ojalá estemos a ese nivel de estadistas, porque creo que México lo merece, y tratar de sacar a México dentro de esta espiral
violencia, donde también debe haber, ahorita Irma, no sé dónde anda el dinero del narcotráfico en las campañas y todo, pero en fin, pero invito a la sociedad mexicana a que por favor sea una cuestión racional las diferencias de opinión, no podamos acercarnos al diálogo, no dividir a México, recuperar el espíritu del terremoto reciente. Eso es muy importante por encima de las diferencias políticas y no permitir que lleguen venezolanos como este JJ Rendón, miserable, a meter miedo y odio en la sociedad mexicana. Yo no sé si con eso quieras agregar algo, Irma, pero a mí me llega mucho ese tema, más como alguien que llevo 18 años viviendo en los Estados Unidos, sigo queriendo profundamente al tejido social mexicano. Así es. No, concuerdo al 100% contigo, te agradezco la reflexión, estoy de acuerdo en que va a privar el debate de altura, que va a privar la cultura mexicana, que es sobre todo una cultura de solidaridad, de respeto y de responsabilidad. Entonces, estamos muy confiados, muy contentos y muy comprometidos con ese diario. Bueno, muchas pues gracias. Muy buenas noches. Eres mamá y sé que tienes 2 niños también chiquitos y mañana viernes irán a la escuela, o sea que muy buenas noches a la camita, un fuerte abrazo a la familia. Les agradezco, un abrazo a todos. Hasta luego, gracias. Pues Annalisa, muy buenas noches. Yo también, como aquel programa de Topollillo de Raúl Astor, ¿no? ¿Te acuerdas? A la camita. A la camita. Muchas gracias, Rubén. Excelente entrevista como siempre. Y los dejamos con Eugenia León y que devuelvan.